Como habéis podido comprobar vosotros mismos, Augusto sabe del tema y le ha dedicado una vida profesional dentro del pastoreo y concretamente a los subproductos para ayudar a ese pastoreo y a esos déficits nutricionales. Yo voy a confesaros que el siguiente ponente, aunque ya no hemos identificado, hemos comprobado que tenemos la suficiente edad para saber que nos conocemos, pero no sabemos de qué, no lo hemos visto en algún sitio. Pero tengo que confesar que cuando se planteó la estructura de estos diálogos, Raúl puede hacer de notario, que los veterinarios que formaban parte de esa pequeña comisión que estábamos estructurando esto, cuando aterrizamos en esta idea de la alimentación, todos confluimos que tiene que haber una pata que siempre la olvidamos. Y vosotros que estáis todos los días en el campo y resolviendo problemas, como ha dicho el presidente de vuestro colegio, y sabéis, era la parte sanitaria de los que se comen esto. Es decir, ¿qué pasaba con la sanidad de los animales que se comían este tipo de subproductos? Que no era fácil. Hasta donde yo sé, no hay tampoco, nunca queda muy lejos de mi área de trabajo la parte de patología, evidentemente, pero no tengo la impresión de que exista. Ahora nos lo va a confirmar Valentín. Paso, por lo tanto, a presentarlo, pero en cualquier caso, la presencia de Valentín después de la parte que ha explicado Javier y luego después Augusto, y que yo mismo al final intentaré dar una pincelada para que esto sea una mesa redonda y moderemos una mesa redonda donde sea redonda de verdad, si no sea cuadrada, sino que habléis vosotros. Bueno, Valentín, seguramente lo conocéis, muchos de los que estáis aquí, mucho mejor que yo, pero es doctor por la Universidad de Zaragoza, donde realizó sus estudios de veterinaria, y también por la chuleta que tengo aquí veo que ha realizado actividad profesional fuera en centros internacionales, fundamentalmente en Edimburgo. Luego después sus estancias son también del ámbito profesional y científico en Cornell, en California, en Davis, y luego también en su actividad como diplomado, está diplomado, por tanto, por colegios internacionales en pequeños rumiantes por temas de medicina y sanidad. Y también, que a mí me llama la atención, muy interesante, también en otro colegio europeo de anatomía patológica veterinaria. Encaja en lo que os decía al principio, que era esa tercera pata de qué pasaba con los animales cuando se comían este tipo. Desde luego yo espero, porque su publicación y su actividad dentro del campo investigador que ha desarrollado, y supongo que está desarrollando, es que está centrado en las enfermedades producidas por agentes infecciosos, y lo de la tuberculosis que me la han puesto aquí, pues a todos ahora nos tiene un poquito preocupados, pero sobre todo que creo que la colaboración con empresas, que eso es importante, de tipo farmacéutico, veterinario clínico o asociaciones ganaderas, con un amplia currículum de artículos. No me extiendo más porque pues, estoy leyendo, como veis, no lo conozco tanto como lo está haciendo ponente, y Valentín, cuando tú quieras. Bien, muchas gracias, Fermín, por tu amable presentación. Yo quería comenzar, igual que mis compañeros, agradeciendo, como no, a Laboratorio SIVA y al comité organizador de estos diálogos del ovino el hecho de que hayáis contado conmigo para que esté aquí, pues, bueno, proporcionándoos información sobre estas cosas que espero que os sean útiles. Y, como no, también agradeceros a todos vosotros, a los asistentes que estáis hoy aquí en Badajoz, porque, bueno, lo que yo os voy a contar hoy aquí no va a ser tanto fruto de la actividad investigadora, que también la hacemos, que, como bien ha dicho Fermín, está más relacionada con enfermedades infecciosas, sino también lo que trabajamos en cuanto al diagnóstico, al servicio de diagnóstico. Entonces, yo muchas de las cosas que os voy a mostrar aquí, imágenes e información, tiene su origen en vosotros, en compañeros vuestros, que son los que, en colaboración con la facultad, nos han ido proporcionando casos, información sobre estos casos, etcétera. El objetivo de esta presentación es, bueno, el hablar de enfermedades relacionadas con la nutrición, es lo que se me encomendó, y lo que voy a hacer pues es una revisión de qué enfermedades, qué patologías están relacionadas con la nutrición, con el manejo, y me hablaron un poco el intentar bueno, pues comentar aquellas que pueden tener o que pueden estar un poquito más relacionadas con cierto grado de intensificación de la producción. Que, bueno, pues esto conlleva el uso de ciertos alimentos, como se ha ido comentando ahora, y que es cierto que esos alimentos pueden conllevar la aparición de ciertas enfermedades que en otras situaciones no son tan comunes. El uso de ensilados es algo que se usa frecuentemente, el empleo de ensilados como fuente de conservación de forrajes y como fuente de alimentación. Es muy útil, lo conocéis, supongo, bastante mejor que yo, que mi experiencia en la nutrición es muy escasa.
Pero desde el punto de vista de la sanidad animal y de las enfermedades, ese ensilado tiene problemas. No el ensilado en sí. El ensilado en sí, en cuanto a su contenido, no proporciona ningún problema a los animales. El problema derivado del ensilado es, como os muestro aquí, problemas de elaboración de ese ensilado, sobre todo cuando la fermentación es inapropiada y ese ensilado presenta niveles de pH superiores a los normales, siempre ácidos, pero por encima de 3,6, 3,8 y cantidades de oxígeno también por encima de las recomendadas. Se pierde la condición de anaerobiosis. ¿Cuál es el problema en esos casos? El que os indico aquí, que hay un crecimiento de bacterias patógenas. Su origen suele ser o bien heces de animales que han contaminado esa zona o sobre todo el suelo, bacterias telúricas. Y sin ninguna duda la enfermedad más importante aquí en todo el mundo y en todas las especies de rumiantes asociada al consumo de ensilador, la listeriosis. Es frecuente en explotaciones donde lo usan y supongo que más de uno de vosotros habréis tenido la oportunidad de ver casos, enfermedad grave, pues como luego os comentaré un poquito la patogenia, el tratamiento es complicado. ¿Cuál es el problema de Listeria monocitógenes? Que aprovecha esas condiciones de mal ensilamiento, de mala elaboración del ensilado para crecer. Es una bacteria que está en el suelo. ¿Qué sucede? Que en las partes finales del ensilado, cuando va mezclado con tierra, o en esas condiciones de que ese ensilado permite que haya oxígeno, permite que ese pH suba un poco más, eso facilita enormemente el crecimiento de Listeria en esas zonas. Cuando ese ensilado se proporciona como alimentación a los animales es cuando surgen los brotes de listeriosis. Yo en nuestra experiencia, no voy a decir que todos, porque sí que tenemos uno, si no recuerdo mal, asociado al consumo de patatas con tierra, pero todos los casos de listeria, casos de listeriosis, siempre van asociados a la administración de ensilado. ¿Cuál es el problema de listeria? Que eso que es una bacteria que está en el suelo y sobre todo, como os decía, en esas zonas finales del ensilado que pueden estar mezclados con tierra, pues puede aumentar su cantidad. La listeriosis, la vía de entrada es la vía oral. Entra la bacteria por vía oral, aprovecha erosiones que hay en la boca, etcétera, y tiene una particularidad de esta bacteria, que tiene un tropismo por los nervios. Su vía de infección, de invasión del cuerpo es la neurógena. No entra por vasos y demás. Lo que hace es invadir terminaciones nerviosas en la zona de la cavidad oral, siempre tiende a buscar las ramas del nervio trigémino y por ahí va ascendiendo. Ella asciende por vía neurógena, desde la mucosa oral hasta llegar a los centros donde están los núcleos nerviosos, los grupos de neuronas, cuyos axones forman parte del trigémino y de sus ramas. ¿Dónde se localiza esto? En la zona del tronco del encéfalo, es donde se residen muchos de los pares craneales, con un componente motor muy importante. También por aquí pasan muchas vías nerviosas que van a controlar el movimiento del animal. En esta zona pues, de la médula oblongada es donde se suelen producir las alteraciones, que es una inflamación, es una encefalitis que se desarrolla como respuesta del animal frente a esa bacteria, frente a Listeria. Lo que hace esa bacteria, aquí lo tenéis en un nervio, un teñido de color marrón, cuando va ascendiendo, atrae neutrófilos en principio con capacidad de fagocitarla y de destruir. ¿Qué sucede? Claro, que esos neutrófilos se van acumulando, a la bacteria van provocando esos focos que veis ahí en la zona del encéfalo y las alteraciones que van a aparecer son consecuencia de la acción de esa inflamación más que de la propia bacteria. Esos neutrófilos liberan todos los enzimas que hay en sus lisosomas y acaban provocando, como veis aquí, la destrucción del tejido, destrucción de cuerpos neuronales, destrucción de fibras, etc. La lesión es muy característica, luego comentaremos un poquito del diagnóstico. Esta lesión es muy específica de casos de listeriosis, la formación de lo que se llaman esos microabscesos. Y por lo tanto, todo el cuadro clínico va a estar derivado de esto. Suelen ser problemas motores los que presentan estos animales y sobre todo asociados a las funciones del trigémino y de sus ramas. Ahí tenéis una postura muy característica en esta oveja afectada de listeriosis, suelen presentarse así. Los brotes, yo en nuestra experiencia, suelen aparecer en forma de brotes de bastantes animales afectados, depende de los que hayan ingerido, pero pueden ser unos cuantos, de aparición en un corto plazo de tiempo. Pero es verdad que hay veces que estos se cronifican y puede haber un goteo de animales hasta 15, 20 días o incluso más después de que hayan tenido contacto con ese ensilado. Como os decía, en los casos graves, esa es una postura muy característica y la veis en esa oveja, la veis también en esta cabra, que también obviamente son sensibles igual que el vacuno a estas infecciones. Siempre tienden eso a tener la cabeza así recogida y sobre todo lo más característico es lo que veis aquí, es la parálisis facial, sobre todo de las orejas y también de toda la musculatura de la boca. Y es muy típico ese babeo permanente que muestran los animales, como veis ahí aquí, en esta oveja,
esa caída de orejas, a veces uni, a veces bilateral, ya eso hay cierta variación, pero esa salivación permanente no es porque saliven más, sino porque al ser capaces muchas veces de deglutir y simplemente de mover la lengua también, a veces afecta al hipogloso, hace que tengan esa caída continua. Y son signos bastante característicos de listeria. Ahí tenéis otro ejemplo, con esa parálisis de las orejas, que muchas veces es el primer signo que se observa. ¿Cuál es el problema del tratamiento, del control de listeriosis? El diagnóstico, el clínico ya es bastante presuntivo y el mejor es, desde luego, examinar el cadáver, coger muestras del encéfalo y, bueno, se puede hacer cultivos incluso, pero simplemente, como os digo, el examen de la cabeza es muy específico para diagnosticar listeriosis. El problema del tratamiento, si tenéis alguna experiencia, pues claro, todo depende del grado de lesión nerviosa que haya. Recuperar esas encefalitis, esa destrucción del tejido nervioso es complicado. Suelen ser antibióticos, penicilina, vía intravenosa, pero vamos, no suele ser muy efectivo. Bien, recordad también que no es tan importante como la forma nerviosa, pero que la listeria también puede ser causa de abortos. Normalmente se suele decir que a partir de los 3 meses de gestación, en algunos animales es la llegada suele ser al reproductor y, bueno, pues suelen ser fetos que aparentemente tampoco presentan nada más que eso, que un aborto, pero sí que hay una alteración muy característica que también es muy típica de listeria, que son esos focos de necrosis miliares, ese pequeño punteado blanquecino que veis en el hígado, esa distribución multifocal, esos foquitos pequeños son focos de necrosis, cargados de bacterias, es muy típico de listeria. Como os decía, no suele ser, la presentación nerviosa es la más frecuente, la más grave, pero es verdad que hay casos de abortos que también y está implicado esta bacteria. Bueno, pues en cuanto a lo que es el silo, suele ser la bacteria principal. Hay casos por ahí registrados, yo no los hemos visto nunca, de brotes de salmonela, por ejemplo. Ya digo, nosotros, por lo menos en ovino, no los hemos visto nunca. También brotes de botulismo. Yo, desde luego, nuestra experiencia es listeria importante, con relativa frecuencia aparece, independientemente de qué sea el silo. Ya os digo que no tiene que ver tanto con el silo como con las condiciones en las cuales ese silo está hecho o se maneja después. Ya no en relación con el ensilado, pero sí con la alimentación, otra enfermedad que os quería nombrar, mostrar, que también conoceréis, pero que, bueno, pues recordaros un poco cómo se manifiesta. Las acidosis, muy importante, la causa es puramente nutricional, un desequilibrio en la ración, mayor aporte de carbohidratos, de cereales, poco forraje, que eso hace que fermente, que ese almidón fermente rápidamente, se produzcan ácidos grasos volátiles, eso se provoque esa disminución del pH, un cambio en la microbiota ruminal hacia bacterias, Streptococcus bovis, lactobacillus, productoras de ácido láctico. Eso todavía hace que el pH baje más y, bueno, pues provocar signos clínicos, a veces subclínicos. Ahora comentaremos cuál es la situación. Yo, en nuestra experiencia, pHs de 5 en animales en intensivo los estamos viendo con cierta frecuencia, y animales que lo tienen, pero y si han venido a la sala de necrosis por otros motivos. O sea, no suele ser hasta cierto punto aceptables, suelen ser más casos subclínicos. Los casos graves, cuando bajan a partir de eso, de 5,5, 5 por debajo, sí que son casos graves. ¿Qué es lo que sucede con esa acidosis ruminal? Bueno, pues todo eso tiene, como veis ahí, pone en marcha una serie de mecanismos en el animal. El más grave en los casos de acidosis avanzada es que eso se transforma en una acidosis metabólica. Se acompaña de una deshidratación, hay paso de líquido hacia el rumen. Eso esa acidosis daña la pared del rumen, y en los casos agudos veremos que hay una ruminitis, que en los casos más crónicos esa ruminitis no suele ser clínicamente tan aparente, pero sí que puede tener sus consecuencias. Ya os digo, los casos de acidosis grave, en este caso el daño viene por esos trastornos metabólicos, por la acidosis y a veces también por las toxemias, que son consecuencia de esa ruminitis. Este es el aspecto que suelen tener esos rúmenes en casos de acidosis. Este es el contenido y, fijaos, el aspecto de la submucosa está muy enrojecido, es lo que se llama una ruminitis química por la acción de ese pH. Claro, ese rumen está inflamado, aparte de que puedan pasar bacterias, por aquí pasan toxinas a sangre y son las que van a motivar, junto con la acidosis, el cuadro de esos animales. Lo que se suele ver es eso, presencia de grano, más o menos abundante en ese contenido ruminal, y lo importante es el pH, que siempre, como os decía, valores, como veis aquí, en casos graves, entre 3 y 4, que son una acidosis realmente muy graves. Ahí tenéis otro ejemplo de esos rúmenes, donde una vez que se les desprende la mucosa, cuando está muerto el animal, sobre todo ese aspecto enrojecido que presenta la submucosa, que es lo que nos está diciendo que hay una ruminitis y grave.
ahí tenéis otro ejemplo más, simplemente para que no se os olvide esa lesión, que es fácilmente identificable y muy, muy sugerente de acidosis. Obviamente hay que comprobar siempre el pH. A veces es verdad que esto no se ve, sobre todo en animales jóvenes, en corderos, que tienen cierta paraqueratosis. Ahí el aspecto que suele mostrar el rumen más bien es ese aspecto de color ceniza. Es como que estuvieran quemadas las papilas ruminales, simplemente porque en este caso, al estar tan engrosadas por la paraqueratosis, la lesión queda más circunscrita a la superficie. Pero en cualquier caso, los trastornos a nivel metabólico son los mismos. Bueno, a veces incluso, ya digo, puede haber hasta formación de burbujas de gas, de enfisemas. Clínicamente, las acidosis, estas graves, agudas, se suelen manifestar también con signos clínicos nerviosos, pero en este caso ya no tanto como en el caso de la listeria de tipo motor, sino que la acción es más a nivel vascular, provoca salida de líquidos en los vasos y afecta a cualquier zona del encéfalo. Suelen ser animales que tienen ese aspecto más comatoso, ceguera en ocasiones, suele comenzar por supuesto con apatía, con inapetencia, pero cuando acaban ya postrados tienen ese aspecto como de obnubilados, de no responder muy bien a los estímulos ambientales, y suelen acabar eso postrados y con la muerte en muchos casos. En estos animales suelen estar deshidratados, se suele ver, como veis ahí, porque las heces en el intestino grueso están muy, muy resecas. Bien. La acidosis, y en muchas explotaciones de intensivo, la importancia que tiene ya no solo en estos brotes, que bueno, son más o menos evidentes y controlables, sino sobre todo en los casos subclínicos. El mecanismo es el mismo, solo que esos cuadros de ruminitis ya no son tan graves, tan agudos, sino que suelen manifestarse en la formación de estas úlceras que veis aquí, por necrosis del epitelio, subclínicas, pero que lo que van a permitir es el paso de bacterias desde el rumen hacia el hígado. Suelen ser fuente de la aparición de abscesos, igual que pasa en terneros, pues también se suelen ver, esto sobre todo, ya os digo, en corderos en la época de cebo y demás, es donde se suelen ver, la presencia de abscesos hepáticos. Y la otra consecuencia, bueno, ahí tenéis más abscesos, la presencia de úlceras, como consecuencia de la reparación de esas que habíamos visto, esos focos de necrosis en las ruminitis subclínicas asociadas a acidosis. En estos casos, cuando se ven estos rúmenes con estas úlceras cicatrizadas, lo habitual es que el episodio de acidosis ya haya pasado, lo que nos indica es que ahí sí que hemos tenido que en esa explotación pues hay episodios de acidosis. Ahí veis las imágenes e incluso en casos ya graves, pues como en esta vez nos encontramos, este es el librillo, el omaso, con ese aspecto de que tienen las láminas como que estuvieran mordidas, como que estuvieran quemadas, simplemente por la necrosis producto de ese contenido ácido. Y como os decía, la otra consecuencia de esas acidosis subclínicas, en animales que os digo que muchas veces no manifiestan sintomatología como tal de acidosis, son las laminitis. Igual que en vacas, también se ven en ovino asociadas a brotes o episodios de acidosis continuada. Suelen ser laminitis de tipo crónico, que se suele ver en los animales por esos crecimientos en bandas de las pezuñas, y a la sección, ahí se ve cómo está la zona de la lámina entre lo que es la pezuña y el hueso inflamada con más tejido fibroso. La imagen de una laminitis crónica manifiesta dolor, cojeras en esos animales y bueno, la evidencia sobre todo ese crecimiento en bandas, igual que pasa en vacas. Pues bueno, como resultado de la acidosis es una de las consecuencias que podéis ver. En esta enfermedad, como muchas otras, la prevención es lo principal. En esos brotes agudos sí que se puede rehidratar a los animales, se les puede dar antiácidos, incluso el trasplante la transferencia de líquido ruminal de animales sanos. Pero bueno, muchos de ellos cuando están ya en fases finales afectados, la verdad es que la solución no suele ser muy, muy correcta. En relación con esto, y lo paso por encima porque tampoco es tan frecuente, por lo menos en nuestra experiencia, los casos de timpanismo, o asociados al consumo, como antes indicaban, de brotes jóvenes de leguminosas, también de dietas ricas en concentrados. En pequeños rumiantes habitualmente los timpanismos suelen ser de tipo espumoso, luego suele responder mal a la trocarización, etc. Y bueno, pues muchas veces se acaban con la muerte del animal. Aparte de ver el animal timpanizado, ya se suele ver en vida. Bueno, la típica línea del timpanismo, simplemente porque recordéis, en ese esófago que suele aparecer la parte craneal congestiva, porque la muerte en estos casos se debe a desequilibrios vasculares, al comprimir tanto el rumen sobre las vísceras de la cavidad torácica y los grandes vasos, hace que no pueda retornar la sangre de la zona de la cabeza hacia el corazón y se suele ver en el esófago esa zona craneal más congestiva. Simplemente recordároslo, una vez que está muerto el animal, la espuma suele desaparecer enseguida y se suele ver también, esos contenidos más fluidos, simplemente por recordaros lo que es el timpanismo.
También en relación, y esta sí que seguro que todos la conocéis, enfermedad muy frecuente, las enterotoxemias, por Clostridium perfringens tipo B, la vasquilla, asociada, como también esto seguro que sabéis, a cambios bruscos en la dieta, ingestión de grandes cantidades de alimento, en intensivo o en extensivo. Eso conlleva que esa sobrecarga haga que ese rumen sufra una disminución de movimientos ruminales. Se suelen ver rúmenes llenos de comida, pero sobre todo de comida muy reseca. Eso favorece la parada o la disminución del peristaltismo intestinal y la proliferación de Clostridium en el intestino y la toxina que éste produce. Sabéis que se conoce como la enfermedad del riñón pulposo, es una de las alteraciones características. Cuidado con esto, que si alguna vez hacéis la necrosis, el riñón pulposo no es más que un riñón autolítico. En un animal que lleve ya, según las condiciones de tiempo, unas horas muerto, lo podéis ver. ¿Cuál es la diferencia en la enterotoxemia? Que en un animal que está en relativamente buenas condiciones, el riñón sufre una autólisis acelerada. Y al eliminarse glucosa, y bueno, por eso es una lesión característica. Entonces, si no es un animal autolítico y el riñón sí que lo está, es una lesión bastante sugerente. Y tienes ese aspecto de esos riñones pulposos. Y otras alteraciones que se suelen ver pues son indicativos de esa parada ruminal. Vesículas muy dilatadas, al estar parado el rumen no se secreta bilis, a veces un cierto grado de enteritis catarral y sobre todo esa toxina actúa sobre los vasos. Suele ser un problema de fluidos y una alteración muy característica suele ser en el corazón la existencia de líquido en el pericardio con flóculos de fibrina, con salida de fibrina. Se dice que es una alteración muy característica de enterotoxemia. Como os decía, el mecanismo de acción y los signos clínicos suelen ser de tipo nervioso, algo parecido a las toxinas, pero en este caso suelen ser reacciones de tipo vascular. Lo que suele haber es edema, salida de líquidos de los vasos, como veis aquí, y bueno, pues en ocasiones incluso focos de necrosis bilaterales, tampoco quiero entrar ahí en detalle, que eso se traduce en signos como el tipo que veis aquí, animales postrados. Aquí sí que suelen estar alertas, pero sobre todo suelen presentar muchas veces pataleo en coordinación, como este que veis aquí, son signos bastante característicos. Animales jóvenes son los más sensibles a estos cambios, a partir de hasta el año, los corderos sobre todo, como también sabéis, y en este caso tampoco os voy a contar mucho más porque la prevención, la vacunación, yo creo que es una práctica de rutina en prácticamente todas las explotaciones y se controla perfectamente, no son fáciles ver casos de enterotoxemia. A veces es cierto que nosotros vemos casos de enterotoxemia secundarios a, por ejemplo, animal con listeriosis o animal con un bisna que ha estado tumbado 2-3 días. Puede acabar, incluso a pesar de estar vacunado, desarrollando una enterotoxemia, pero secundaria a la postración, no una enterotoxemia de origen primario en relación con la alimentación. También en relación con estos cambios de dieta, recordad la necrosis cerebrocortical, sobre todo en los animales en la época de recría. Recordad también que se debe a una deficiencia en vitamina B1, en tiamina. En los rumiantes esa tiamina la producen las bacterias que están en el rumen y es necesaria para el buen funcionamiento, sobre todo de las neuronas de la corteza cerebral, y en situaciones de cambios bruscos de dieta, igual que la enterotoxemia, sobre todo raciones más ricas en carbohidratos. Por eso en la época de recría se producen también esos desequilibrios en la microbiota, desaparición de bacterias que producen tiamina e incluso crecimiento de otras que producen tiaminasa, déficit en esta enzima y lesiones o alteraciones a nivel del encéfalo. El nombre le viene por la lesión que aparece, la de necrosis de la corteza cerebral. Se suelen ver esas, como veis aquí, esas circunvoluciones dilatadas con ese color amarillento. Son zonas donde está sufriendo ya necrosis en cualquier zona, corteza del cerebro o del cerebelo, que se le llama de la corteza cerebral, y lo que se suele ver es que empiezan a cavitarse, a necrosarse, a licuarse el tejido nervioso, sobre todo en las zonas de transición entre sustancia gris y sustancia blanca. De ahí el nombre de esta enfermedad también de polioencefalomalacia. En ocasiones, como veis aquí, formando ya cavidades de cierto tamaño, con cierta gravedad en algunos casos, ahí también lo tenéis. Esto obviamente se asocia a signos clínicos nerviosos, normalmente son de aparición brusca, repentina. Bueno, también sabéis, igual habéis visto, por lo menos cuando estabais estudiando, si visteis casos, que el diagnóstico, aparte de ver esos encéfalos, sobre todo cuando se les pone con luz ultravioleta, esas zonas necrosadas dan fluorescencia. De hecho, el diagnóstico se suele emplear, el pasar ese encéfalo, tal cual, por una lámpara de luz ultravioleta y se ven esas zonas fluorescentes. La clínica también, como os decía, suele ser bastante evidente, es muy típico esa hiperextensión del cuello. Tanto ahí lo tenéis en ovino como en una cabra, incluso eso, con que el animal esté así, se le intenta mover el cuello, vuelve otra vez hacia atrás y suele ser la clínica más manifiesta.
El tratamiento, según no tenéis experiencia, pues también pasa un poco lo mismo, según el grado de lesión nerviosa. Luego la única solución es administrar por vía intravenosa vitamina B1 y bueno, pues depende de cómo sea el grado de lesión nerviosa, en muchos animales ya son irrecuperables. Dejando a un lado este mundo de la lesión nerviosa, pero también siguiendo con la alimentación, esto ya más en animales en intensivo, en animales obesos, un poco también de lo que hablaban antes del síndrome metabólico, pues es lógico que desarrollen o que acumulen en los hígados más cantidad de glucógeno, más cantidad de grasa, de forma subclínica la mayor parte de los casos, pero es verdad que a veces sí que vemos muertes súbitas, pues después de un traumatismo que no es especialmente violento, porque esos órganos son más frágiles, son más friables y tienen más facilidad a la rotura, hemorragias. Se suele ver pues, coágulos, como veis aquí, asociado a ese hígado. Puede ser de forma esporádica, pero bueno, tener eso en cuenta. Son esos procesos degenerativos del hígado por acumulación de grasa, que eso, igual que en vacunas, hasta cierto punto es normal en animales que están sometidos a dietas ricas en energía. En relación con esto, algo que también todos conocéis, degeneración hepática, pero asociada a toxemia de gestación. Cetosis en la época de lactación es menos frecuente en pequeños rumiantes, la toxemia de gestación sí que sabéis que es muy común, supongo que tenéis todos experiencia. Es un problema metabólico, un problema de fases finales de la gestación, poca disponibilidad de energía, que en muchas ocasiones, y hay pues, muchas veces la dificultad del manejo de esta enfermedad, es una cuestión física. Son animales que suelen tener gestaciones gemelares o incluso tres corderos, ocupan mucho espacio, animales engrasados, y eso hace que la disponibilidad de energía en un momento dado, la que ingieren por la dieta, no sea la correcta y hay una movilización masiva desde el tejido adiposo de grasa hacia el hígado, una degeneración hepática, etc. Y como os digo, pues el problema muchas veces es lo que ocupa el útero, ese útero gestante, en lo que es la cavidad abdominal de esos animales. Fijaos aquí, pues en este caso, el tamaño del rumen, bueno, ahí tenéis la degeneración característica en esa oveja que tenía esos 3 corderos, y aquí tenéis, sin más, un día que llegaron 2 animales, un rumen en un animal normal, un rumen de un animal con toxemia, ya os digo, muchas veces es una cuestión física. También es verdad, sin entrar en detalles, situaciones estresantes, pues eso, animales en pastoreo que se mojen, cualquier cosa de estas también favorece esa mayor movilización. Lo que hay al movilizarse tanta grasa es un problema hepático, una insuficiencia hepática grave, una acumulación masiva de grasa, son esos hígados grasos, esas esteatosis, hígados grandes, muy frágiles en cuanto se les maneja ese color aclarado. Ahí tenéis la comparación con un hígado normal que está en la parte inferior. Y bueno, pues eso hace que esos hígados ya no sean funcionales, suelen dar cuadros de insuficiencia hepática, de toxemia, por eso hay el nombre, de niveles elevados de cuerpos cetónicos. Bueno, ahí tenéis la grasa acumulada, sin entrar en muchos detalles, en la tinción específica. Como consecuencia de esa movilización, a veces vemos, como tenéis aquí en el tejido adiposo del mesenterio, por ejemplo, áreas de necrosis de grasa, esos focos blanquecinos, que serían en esta zona que veis aquí, todas esas áreas blancas, más mates, son zonas de necrosis del tejido adiposo que se asocian a esa movilización rápida. En resumen, como consecuencia también de esa toxemia, los signos clínicos que suelen mostrar estos animales son también de tipo nervioso, más parecidos a los de la acidosis. Animales, es muy típica aquí la ceguera, animales postrados, animales que no responden a estímulos, que están obnubilados. Ahí tenéis un ejemplo, aquí tenéis otro. No tanto son signos motores como la heterotoxemia, sino aquí son más bien esa toxemia, igual que la acidosis, actúa sobre las neuronas y suelen tener ese aspecto comatoso. Bueno, son enfermedades, como os decía, yo creo que todos estáis acostumbrados, creo yo, o por lo menos las conocéis, pero bueno, se trata de dar un repaso. En esta sí que quiero contaros un poco, hablaba algo ahora Augusto, es una enfermedad importante en ovino, las intoxicaciones por cobre, tanto en intensivo, que es donde más se ven, pero también en según qué circunstancias en extensivos. Os muestro esas imágenes de esas ovejas, pues son cuadros ictéricos, porque es el signo principal, tanto el signo clínico como la lesión en necropsias. Se le suele llamar intoxicación crónica por cobre por la patogenia, pero normalmente la manifestación clínica es aguda o a veces subaguda, con inapetencias, pero habitualmente suelen ser agudas, muertes rápidas en pocas horas. Las ovejas son especialmente sensibles a la intoxicación por cobre, mucho más que cualquier otra especie. El cobre se va almacenando en el hígado, por eso son cuadros de intoxicación crónica,
hasta que llega un momento que ese hígado ya es incapaz de almacenar más. Entonces, cuando se libera ese cobre a sangre y provocan cuadros de hemólisis generalizadas con roturas de Matíes, liberación de hemoglobina, de ahí esos cuadros ictéricos. ¿Cuál suele ser la fuente? La mayor parte de los casos que tenemos son problema de correctores, o bien que se les ha sobredosificado o que se les ha dado correctores o niveles de correctores para otras especies. Y como antes comentaba Augusto, también sí que tenemos algún caso registrado de animales con subproductos, pero sobre todo o que han pastoreado o que han estado comiendo en zonas de frutales después de tratamientos con sulfato de cobre. Ya os digo que son las ovejas especialmente sensibles a este proceso. Lo que vais a ver es un cuadro ictérico, muertes muchas veces. En los cuadros más subagudos suelen mostrar también inapetencia, apatía, pero enseguida ya se ven tintes ictéricos. Muchas veces ya os digo que son muertes súbitas que aparecen así. Bueno, pues un cuadro de ictericia en el tejido subcutáneo, ahí lo tenéis en la pared de la aorta. En ocasiones hay hemorragias, y quitado que la ictericia a veces el cuadro se puede confundir con una septicemia hemorrágica, porque suelen aparecer en la zona del tórax, como tenéis aquí, o en la zona anterior. Y esos hígados ictéricos, esos hígados azafranados de ese color naranja, ya no es una degeneración, que se puede haber también, sino que esa pigmentación por bilirrubina. Es el de la parte inferior con esa tonalidad más naranja que el de la superior, que sí que es una esteatosis sin más. El diagnóstico, aparte de la sospecha clínica, se puede hacer mandando muestras, sobre todo de hígado, a que nos determinen los niveles, o incluso a veces a nivel histológico poniendo en evidencia, bueno, estos son las alteraciones que se ven, la colestasis, la acumulación de esa bilirrubina, o condiciones especiales para ver la presencia de depósitos de cobre. La muerte de los animales se suele producir por un cuadro de hipoxia, al no tener la rotura de Matíes hace que no oxigenen bien los órganos, y uno de los que más sufre es el riñón. El riñón es siempre muy sensible a la hipoxia, son animales que suelen mostrar en las fases finales cuadros urémicos. Es muy típica esta lesión, el filtrado de esa hemoglobina hace que los riñones se tiñan de ese color oscuro, a veces negro, o simplemente a veces en las formas más recientes de un color más rojizo, por el paso de la hemoglobina. Y claro, eso hace que esas células de los túbulos renales acumulen la hemoglobina, se necrosen y no les llega el oxígeno suficiente. Ya os digo que el fallo renal suele estar detrás de la muerte de estos animales. Y bueno, otra alteración que se suele ver, como en cualquier proceso hemolítico, es una reacción del bazo, una hiperplasia de la pulpa roja para intentar compensar esa pérdida de Matíes. Bueno, pues ahí tenéis los cuadros característicos. Esta otra forma de presentación no es tan infrecuente como se cree, lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibida. Algunos animales desarrollan una mayor tolerancia a ese cobre, no suelen presentar esos cuadros de hemólisis generalizada, pero sí que suelen mostrar cuadros de cirrosis hepática. Y a veces se acaban desarrollando cuadros ictéricos, pero ya no tanto por la hemólisis, sino como por el problema del fallo hepático. Suelen ser hígados más grandes y sobre todo con ese aspecto nodular o micronodular que veis aquí, esos nodulitos que se ven suelen ser eso, se les llama cirrosis micronodulares. Son eso, formas un poco más crónicas, y animales que pues, tienen una mayor resistencia, pero acaban dañando el hígado, aunque no se provoquen esas crisis hemolíticas. Pasa un poco como los demás, los tratamientos, sobre todo en esos cuadros ya agudos de brotes hemolíticos, son complicados de que sean efectivos. Lo más importante es la prevención. Hay por ahí trabajos o que intentan con compuestos de molibdeno o de zinc, que parece que reducen la administración de cobre, pero bueno, yo como os digo, cuando está el animal en esas formas de hemólisis es difícil que eso salga adelante. Simplemente recordaros que como procesos ictéricos y hemolíticos hay otros dos en ovino que tenéis que tener en cuenta, babesias, piroplasmas, que según qué épocas, garrapatas y demás, ahora cada vez más, y también, aunque esto es mucho más raro, a veces enterotoxemias por Clostridium perfringens, pero de tipo A, que tiene una toxina hemolítica y provoca un cuadro similar. Son mucho más infrecuentes, animales jóvenes, recría, cambios bruscos de dieta, igual que el cuadro de la enterotoxemia, solo que a veces prolifera el Clostridium tipo A. También provoca, pues, ictericia, como veis ahí. Por ir acabando ya y bajando un poco de edad, animales más jóvenes, uroliquiasis, muy relacionada con la nutrición, época de cebo y en machos, la formación de cálculos renales, a veces con consecuencias clínicas graves, muerte del animal, formación, como veis en esta imagen, depósitos de cálculos en la uretra, es más en machos simplemente por una cuestión anatómica. Eso hace que se produzca una fuerte uretritis, suelen mostrar esos animales dolor, a veces falta completa de orina, no son capaces de orinar por la inflamación que se produce.
Está muy relacionado con la dieta. En los rumiantes los cálculos suelen estar formados por fosfatos. Entonces, cualquier situación que haga que favorezca el que se depositen estos fosfatos, pues favorece que se formen cálculos. Ahí tenéis las más habituales: dietas con alto contenido en cereales y sobre todo desequilibrios en minerales, carencias de agua, que los forrajes sean muy ricos en potasio, pues todo eso lo va a favorecer. Las consecuencias son básicamente mecánicas de la acción de esos cálculos sobre las vías urinarias. Como os decía, a veces esas inflamaciones provocan la obstrucción de esas vías urinarias, incluso a veces con rotura de vejiga o con la irritación. Los cálculos suelen verse en las vías bajas, pero a veces incluso pueden llegar, como veis aquí, hasta el riñón. Las consecuencias clínicas suelen morir a veces de cuadros de uremia. Simplemente animales, además en pocos días, al no poder eliminar la orina, los niveles de amoníaco en sangre se elevan mucho y a veces incluso se rompe la vejiga. Cuando los cálculos en ocasiones están en los uréteres, en alguno de los uréteres, no es el morir de esas formas agudas, sino que lo que se suelen desarrollar son cuadros de obstrucción y cuadros más crónicos de dilatación de los uréteres y de hidronefrosis. Muchas veces sin mostrar ningún tipo de signo clínico, porque el otro riñón normalmente lo compensa, simplemente que lo tengáis en cuenta, pues si alguna vez lo veis. Estos cuadros de hidronefrosis con dilatación de la pelvis renal. También aquí lo más importante, más que el tratamiento, que como tal sería quirúrgico en los brotes graves, es sobre todo la prevención, buscando que esa relación calcio-fósforo sea la adecuada. Se suele favorecer administrándole sal, que tengan siempre sal para que aumente la ingesta de agua y ahí se diluyan esos fosfatos. En corderos, esta la conocéis todos, tampoco voy a extender mucho, la enfermedad del músculo blanco. Esto sí queda igual, que sea extensivo-intensivo. Creo que como rutina prácticamente yo creo que todas las ganaderías se les suele pinchar vitamina E y selenio a los corderos para prevenirlo. La manifestación típica es la que veis ahí, es una degeneración del tejido muscular esquelético. La clínica suele ser trastornos locomotores, muchas veces animales que están postrados, que luego acaban desarrollando neumonías, etcétera, por esa postración, pero esos son problemas de locomotor, esa carencia actúa sobre el metabolismo de las células musculares y bueno, si habéis visto casos, la verdad es que las alteraciones son bastante características. El nombre le viene que ni pintado por ese aspecto que suele tener la musculatura de las extremidades, la zona depende, eso ya depende de los animales, pero ese aspecto que tiene aclarado. Y no os olvidéis de las formas cardíacas, que a veces el único músculo en algunos animales que se afecta es el corazón. Son muertes súbitas. Animales que aparentes también y que aparecen muertos y lo que se suelen ver son músculos blancos cardíacos. Una particularidad, pues alguna vez lo veis, suelen afectar sobre todo al ventrículo derecho. En los terneros suele ser al revés, suele afectar al izquierdo, pero en los corderos y cabritos al ventrículo derecho. También con esas zonas aclaradas que veis ahí, como veis, el izquierdo normalmente se preserva. Ese es el problema que tienen y demás. De diarreas no quiero hablar, sabéis que es un problema mucho más complejo, con muchos factores que intervienen, pero la alimentación o el manejo que se hace de esa alimentación sí que a veces hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo animales en la época de lactancia, cuando están en lactancia artificial, por las sobrecargas, esos empachos de sobrecargas, mala formulación de los lactorreemplazantes, disposición de tetinas, acceso a esa leche que hace que esos abomasos, esto es un cabrito, no es un cordero, se dilaten tanto, fijaos el tamaño que tiene respecto al tamaño del animal, llenos de coágulos de leche mal digerida, eso suele provocar pues algo parecido a lo de la enterotoxemia. Una disminución de peristaltismo intestinal, crecimiento sobre todo de Escherichia coli y esas diarreas colibacilares de los animales jóvenes. Ya os digo que esto es mucho más complejo y seguro que bueno, merecería una charla solo aparte de todo el mundo de las diarreas, pero que tengáis en cuenta también el factor del manejo en cuanto a la alimentación. Y ya para acabar, dos cosas que yo creo que son bastante menos importantes, por lo menos en nuestra experiencia. La carencia de cobre, muy raro, por lo menos aquí en España. Suele presentar animales al momento del nacimiento ya con signos clínicos, en los primeros días, signos clínicos nerviosos. Se llama así ataxia enceótica, suelen ser problemas de incoordinación y en este caso son daños que se producen a nivel neuronal por esa falta de cobre, desmielinización, etc. Ya os digo que no es tan, por lo menos en nuestra experiencia, no es tan frecuente aquí como parece que es en el norte de Europa. Parece que aquí el cobre no es tan importante en cuanto a las carencias. Y simplemente recordaros estos otros dos, las hipomagnesemias, hipocalcemias, que a veces también se dan, cuadros nerviosos, sobre todo en épocas de mayor demanda de estos minerales. A veces durante la gestación, pero sobre todo durante la lactación. Suelen dar esos cuadros clínicos parecidos a los de enterotoxemia en ocasiones, con pedaleos, etcétera. Pero bueno, tampoco yo creo que no son tan importantes como las anteriores. Disculpad si me he acelerado un poquito al final, pero no quería pasarme demasiado de tiempo.
Únicamente lo que he pretendido es que tengáis una visión de cuáles son, por lo menos en nuestra experiencia, ya os digo que todo esto viene de compañeros vuestros, de casos que nos han ido remitiendo, de todas estas patologías o enfermedades que tienen cierta relación con la nutrición, tanto con el manejo o como a veces con la composición de la dieta. Y por lo demás, muchas gracias. En León estamos para lo que necesitéis, en la facultad, cómo no. Pues muchas gracias a todos.